Líder TV presenta Líderes con Juan Alejandre. Muy buenas tardes, bienvenidos a Líder TV, la televisión online más activa de Tamaulipas. Me da muchísimo gusto que usted nos acompañe en esta tarde, su amigo Juan Alejandre. Bienvenidos. Pues inmediatamente les quiero comentar, por si quiere comunicarse con nosotros, usted nos puede ver a través de internet en www.liderinformativo.com, nuestras redes sociales en Facebook, Líder TV, en Twitter, @líder_TV, nuestra línea Líder 867-711-2222. Bienvenidos, está aquí con nosotros el licenciado Manuel Galván Almendares. Él es el presidente de la Barra Colegiada de Abogados de Nuevo Laredo, Asociación Civil. Licenciado, bienvenido a su casa. Muy buenas tardes, Juan. Gracias por la oportunidad que nos da de estar aquí presente y en contacto con tu público numeroso. Bien, el licenciado, pues yo creo que es importante comentar un tema tan relevante como la colegiación de los abogados, pero bueno, tenemos un sinnúmero de temas: los juicios orales, la transparencia en las instituciones de procuración de justicia, el mismo sistema judicial, etcétera, etcétera, pero nos vamos a ir gradualmente y parte a parte. Por lo pronto, ¿cómo nace y por qué nace la Barra Colegiada de Abogados que usted encabeza en este puerto fronterizo? Gracias, Juan. Yo creo que encontrándose inmersa en nuestra sociedad, particularmente la mexicana, en una revisión exhaustiva, en una situación en la que se requiere cambiar, en la que se pretende variar definitivamente el rostro, particularmente el de la justicia que tenemos en México, no puede permanecer a ello precisamente el gremio de los abogados. La gente dice, la justicia es mala en México, y no se refiere exclusivamente a los abogados que se dedican desde la sociedad civil a litigar o a defender los intereses de los ciudadanos, o a los abogados que están dentro del Poder Judicial, como secretarios, como jueces, o bien desde la Procuraduría de Justicia. Simple, lisa y llanamente la sociedad dice, la justicia en México y los abogados en México es mala. Entonces yo creo que nosotros hemos asumido que es una responsabilidad compartida, quienes están desde aquel lado de la raya como procuradores de justicia o como impartidores de justicia, y los abogados que estamos desde la sociedad civil precisamente patrocinando los intereses de los ciudadanos. En esa medida y bajo esta situación de revisión de todas las instituciones en México, pero particularmente la de la justicia, los abogados no podíamos quedarnos a la saga, Juan. Y en esa medida decidimos que habíamos de emprender esta lucha para variar la percepción social que de la justicia se tiene en México, pero particularmente la imagen que hoy por hoy debemos reconocerlo es de sumo precaria, deficiente en el ánimo social. Me refiero a la apreciación que se tiene de los abogados. Y en esa medida precisamente es que determinamos que los abogados habíamos de trabajar de manera conjunta para variar esa percepción social, y bajo aquello de que asumiendo una nueva actitud pudiéramos generar con ello nuevos abogados y mejores abogados, es que decidimos colegiarnos en esta organización, la Barra Colegiada de Abogados de Nuevo Laredo AC. Indiscutiblemente, insisto, estando la justicia y todo lo que en torno de ella existe, los abogados no podíamos permanecer a la saga. Surge esta organización Barra Colegiada de Abogados de Nuevo Laredo ante las inercias y resistencias que, como todo lo que se pretende cambiar en este país, pues están por ahí presentes, ¿verdad? Y que luego en un momento dado se resisten a las nuevas actitudes, a las nuevas necesidades, y en la que, insisto, los abogados estamos mayormente comprometidos, sobre todo ahora que se propugna por una justicia distinta, una justicia de transparencia, una justicia que no hemos tenido en el país desde que el mismo se formó.
y que hoy con la llamada reforma para la justicia penal que deberá implementarse antes del 2016, nos impele y nos obliga a los abogados también a prepararnos para ser mejores abogados y estar acorde con esta nueva política nacional que, insisto, tiene fundamentalmente la intención de variar esa percepción social que se tiene de la justicia, Juan, y que en este momento indiscutiblemente es muy mala, ¿verdad? Muy bien. Abogado, ¿cuáles son los ejes rectores de la organización que usted preside, fundamentalmente? Indiscutiblemente que el primero es aglutinar a los abogados para la búsqueda de una fraternidad que les permita en un momento dado llevar a cabo y desarrollar actividades que colegiadamente hagan que como profesionistas de una rama, particularmente la del derecho, salgamos adelante. Pero hoy por hoy, insisto, indiscutiblemente que ese deber comunitario que tenemos tampoco lo podemos pasar por alto. Aquí hay un interés nacional y si hoy el país nos llama a que tengamos una mejor justicia, evidentemente que los abogados debemos colegiarnos para contribuir a ello. ¿Cómo contribuimos a ello, Juan Alejandre? Contribuimos a ello con la llamada colegiación, en la que se nos obligue precisamente a través de una organización como la de esta naturaleza a rendirle cuentas no solo al gobierno, sino particularmente a los ciudadanos. La colegiación, que debo decirte actualmente se discute a nivel federal como parte de una serie de reformas al 5º, 9º y 21 constitucional, para precisamente obligar a todo aquel profesionista a colegiarse para responder de esos profesionistas que aglutine ante la sociedad. Hoy por hoy, desgraciadamente, sales o egresas de la universidad con un título profesional, pero eso no te da propiamente el grado de profesional, solo te faculta o te da el título. Creemos que el profesionista realmente se hace en la práctica y esa práctica debe darse en un marco de regulación, en un marco de constreñimiento que solamente es posible obtenerlo a través de los órganos colegiados. Los abogados que pertenezcamos a la barra colegiada estamos obligados no solo a capacitarnos anualmente para obtener una certificación por parte de la organización, sino que además de ello estamos obligados a prestar un servicio social comunitario. Hoy por hoy se habla de que nos aporta la sociedad una educación vía impuestos de carácter pública y se habla de la necesidad también de dar servicio social. Aquí no lo vemos como una posibilidad, aquí en la barra colegiada de abogados es una obligación. Y en ese tenor, Juan, precisamente es que hemos implementado el llamado Buffet Móvil Jurídico Gratuito, que es un programa de carácter social comunitario en el que, viendo las necesidades de la ciudad, particularmente la nuestra de Nuevo Laredo, en la que por la condición de excepción en la que nos encontramos viviendo, la gente carece de lo más elemental en recursos económicos, incluso para desplazarse a un lugar para recibir ese tipo de servicios como es la asesoría y la consulta legal. Nosotros hemos advertido cómo la gente no tiene para ir al centro, por ejemplo, de la ciudad, para ir a ver un despacho de abogados que en un momento dado le ofrezca gratuitamente el servicio. Entonces, si no cuenta con los centavos para pagar un despacho particular, menos va a tener para contratar un abogado. Así es, por eso nosotros dijimos, bueno, hay que, si queremos realmente hacer de esto algo que valga la pena y que no se haga nugatorio en la práctica, pues hay que ir a donde se necesita. ¿Y cómo determinamos? Hay que hacer un buffet móvil jurídico donde cada semana vayamos a una colonia, obviamente de las del sector popular, en la periferia de la ciudad, donde realmente se necesita ese tipo de servicio y prestémosles a quien lo necesita el servicio. Muy bien. Manuel, yo creo que es importante darle continuidad a este tema que usted está tocando esta tarde aquí en Liber TV. ¿Cómo puede acceder la ciudadanía en términos generales, para no establecer un cartabón, cómo puede acceder la ciudadanía que pudiera tener acceso, cómo puede acceder en un momento dado a los servicios que la barra colegiada de abogados puede brindarles a través de este buffet jurídico móvil? Sé, porque le hemos dado seguimiento puntual a este tema, que ya tiene varias semanas que está operando este buffet móvil en diferentes localizaciones geográficas de este puerto fronterizo.
Así es, Juan. Mira, de hecho, este viernes estuvimos por ahí precisamente en la Plaza Hidalgo, Guerrero, entre González y Doctor Mier. Montamos nuestra techumbre. Es una forma muy elemental, muy sencilla de prestar el servicio. Montamos la techumbre, colocamos un escritorio y unas sillas de espera. Eso en el ánimo de hacer esto asequible, sencillo, elemental, de tal manera que la gente que se acerque, sabiendo que se está prestando este tipo de servicio, sin mayor trámite ni requisito, llegue, se siente y diga: tengo una inquietud, tengo una interrogante, tengo algo que plantearles, para que un abogado de una manera displicente y con mucho cariño se sienta a atender a esa persona que se aproxima para solicitar el servicio. Evidentemente esas personas, repito, sin mayor trámite ni requisito, plantean el problema que de hecho se les presenta, y ya el abogado, una vez que le escucha y ve la documentación que le presentan, en los casos en que así es, hipotéticamente plantea las disyuntivas o posibles soluciones que se pueden dar al caso. Obviamente que en muchos de ellos, en muchos de los casos en que la persona llega y solicita una asesoría o consulta legal, en la simpleza de escuchar y de plantearlo hipotéticamente, solución que se puede dar, o más sencillo aún, dándole a conocer a la gente la situación de derecho que tiene, pues le lleva a irse con un dejo de tranquilidad, una sensación de bonomía, de paz. ¿Por qué? Porque muchas veces se va sabiendo cuál es su verdadero derecho, y se encuentra con que o estaba confundido o le aclaró, y eso le despeja las dudas y se va con una sensación de quietud, vamos, que es muy importante, ¿verdad? Muy bien. Ahorita vamos a continuar conversando. Estamos platicando con el licenciado Manuel Galván Almendares, quien es el presidente de la Barra Colegiada de Abogados, Asociación Civil de este puerto fronterizo. Nuestra línea líder, 867-711-2222. Usted está en Líder TV, perdón, y de alguna manera usted puede tener acceso aquí con nosotros a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook, Líder TV, en Twitter, @líder_TV, nuestra línea líder, la repito, 867-711-2222. Usted está en Líder TV, la televisión online más activa de Tamaulipas. Vamos a continuar, está sabrosa la conversación aquí con Manuel Galván. Yo creo que hay un tema muy recurrente en la sociedad mexicana con respecto a la participación de la ciudadanía, que se vea más involucrada con las autoridades de procuración de justicia. Y esto lo digo en el sentido de que la sociedad, conforme transcurre el tiempo y el espacio, podríamos hablarlo de esta manera, tiene menos confianza en el sistema de procuración de justicia, en el sistema judicial de nuestro país. ¿Tenemos en México un sistema judicial adecuado, justo, transparente, de abogado? No, Juan, digo, en un afán de clara autocrítica, los organismos que aglutinan a los compañeros de la profesión de abogado, debemos reconocer que lamentablemente la justicia que se tiene en México no es la adecuada, no es una justicia pronta y expedita como lo ordena la Constitución, no es una justicia transparente, muy por el contrario, es una justicia lenta, enfadosa, engorrosa, que finalmente no solo es parte o tiene estas características, sino que además de todo, una vez que se concluye un juicio, ni satisface al actor ni al demandado. Una vez que en materia penal se emite una sentencia o una resolución definitiva, ni se satisface al ofendido, ni se satisface al encausado, y finalmente con esas sentencias en la actual forma de justicia nos deja, ahora sí que valga la redundancia, un dejo de enorme frustración, Juan. No queda satisfecho ni el ofendido, y mucho menos queda conforme quien fue sujeto, por ejemplo en materia penal, a un encausamiento de esta naturaleza. Yo creo que indiscutiblemente hoy por hoy fue una gran decisión por parte del Congreso Federal
el haber determinado la práctica del juicio oral en México, al que muchos todavía le restan mérito, al que muchos todavía le encuentran una serie de situaciones adversas a remontar y que le pronostican desde hoy mismo un fracaso. Yo creo que el Congreso interpretó bien la sensación del ciudadano mexicano. Yo creo que históricamente esa confluencia de las decisiones de los partidos políticos para tratar de llevar a la práctica la llamada reforma para la justicia penal en México es uno de los pocos éxitos y mejores momentos que ha tenido el Congreso. Yo creo que pese a sus detractores, le debemos apostar al juicio oral, con todo que hay que remontar una serie de adversidades que tenemos que hacerlas, Juan, porque lo peor que nos pasaría sería que permaneciéramos bajo el actual estado de cosas, bajo el actual manejo que se tiene de la justicia. Sería, abogado, sería más transparente la impartición de justicia, más transparente el sistema judicial, más transparente la aplicación de las leyes en México, de generalizarse la utilización de los juicios orales en nuestro país. De hecho, la opacidad es la característica de la justicia en México. Precisamente con la modalidad del juicio oral lo que se busca es eso, transparencia, inmediatez, contacto directo, no solo entre quien dicta una sentencia. Actualmente lo sabemos, es público, notorio y conocido que en el grueso de las ocasiones el sentenciado nunca conoció al juez, que el juez jamás tuvo contacto directo con esta persona, pero lo peor de todo es que su sentencia está fundada en una serie de expedientes, en una serie de documentos escritos fríos, en las que no se denota de manera alguna la vivencia real de los hechos tal y como se dieron, y que obviamente esto aparta y hace ineficiente la justicia. Vamos, prácticamente la hace nugatoria. Hoy con el juicio oral se busca que haya un escrutinio público, que haya una total transparencia, de tal manera que todos los actores que participan en la justicia en México se conozcan, pero no solo se conozcan entre sí, sino que sean conocidos públicamente y a través de los medios de comunicación, de tal manera que ahora sí que coloquialmente hablando, la izquierda sepa lo que hace la derecha, que actualmente se practica en ese tenor, ¿verdad? Es muy interesante, aparte muy significativo lo que usted está comentando, porque básicamente los mexicanos desconfiamos totalmente de las instituciones judiciales del país. Ya sabemos desde hace muchísimos años, yo creo que desde que nacemos, cómo se comportan, cuál es el comportamiento de no una gran mayoría, pero sí una parte de los agentes del Ministerio Público. De años atrás se ha abierto también ese velo que cubría el comportamiento de los jueces, no solamente de jueces federales, sino de jueces a nivel local, jueces estatales. Es una problemática que podría tener una parte de solución con la famosa, usted acaba de mencionarla, reforma penal para el año 2016. Así es, como fecha límite para implementarse en todo el país, en todos los estados, en todos los ámbitos, Juan, está el 2016, de ahí que se advierta en cierta manera que Tamaulipas observa un rezago muy notorio en esa materia. Fíjate que lo tocamos, pero a propósito de lo que dices, desgraciadamente es cierto, pareciera ser que desde que nacemos tenemos una especie de información acerca de lo que era la justicia en México, y lo ve uno como catedrático en la facultad. Ya es peyorativo, de hecho, lo que hacen los agentes del Ministerio Público y ahora los jueces. Así es. ¿Por qué vas a estudiar Derecho? Pues porque quiero ser Ministerio Público y ahí se gana mucho dinero. Yo quiero ser juez porque viven muy bien. O sea, hay un concepto torcido desde que se inician los estudios profesionales. De ahí que no solo desde el Poder Judicial, sino desde la Procuración de Justicia y los abogados desde la sociedad civil, tenemos la obligación de prepararnos para corresponder en esta vertiente que se busca y que no es otra más que la de la reforma para la justicia penal en México. Los abogados desde la sociedad civil tenemos una enorme responsabilidad en este momento, Juan. Imagínate tú que los abogados fuimos preparados para el llamado juicio escrito, y hoy viene el gobierno federal con un decreto
que emite precisamente el Congreso y nos dicen, no, tú ya no estás apto para litigar, porque este juicio en adelante va a ser oral y requiere de una serie de elementos, una serie de características en las que tú no estás formado. Entonces, imagínate, ¿dónde estamos los abogados de la sociedad, que desde la sociedad civil fuimos formados para una manera de juicio? Pues el 99.9% de los abogados estaremos en el país excluidos. Van a estar excluidos. Así es. De ahí la enorme responsabilidad que se tiene de colegiarnos. La colegiación obligatoria que hoy se busca y que debe ir aparejada con la búsqueda de la reforma para la justicia penal, en un momento dado nos va a obligar a los abogados, a los arquitectos, a los ingenieros, a los médicos, a colegiarnos para rendirle cuentas al gobierno, pero también rendirle cuentas a la sociedad civil. Usted está en Líder TV, la televisión online más activa de Tamaulipas. Nuestra línea Líder, 867-711-2222. Nuestras redes sociales, en Facebook, Líder TV, en Twitter, @líder_TV. Le voy a proporcionar mi correo electrónico jalejandre63@gmail.com. Estamos conversando con el licenciado Manuel Galván Almendares. Él es el presidente de la barra colegiada de abogados de Nuevo Laredo, Asociación Civil. Tenemos en México un sistema de procuración de justicia justo, adecuado, transparente. Hemos platicado de todo esto con el abogado Manuel Galván. ¿Cuál sería la asignatura pendiente, no solamente de la autoridad, sino de ustedes, los abogados, en este caso organizados? ¿Cuál sería la asignatura pendiente para poder llegar a un máximo de eficiencia, de transparencia, de juicios justos, de una impartición de justicia, lo que debe de ser en este país, por lo que todos queremos también? No solamente el que los funcionarios judiciales, los funcionarios del Ministerio Público, los integrantes de los tribunales estatales o federales gocen de, digamos, podríamos decirlo así, de prebendas y privilegios que realmente no están a la estatura de la realidad que viven millones y millones de mexicanos. Estamos hablando de que tienen un costo económico, tienen un costo social para la sociedad que lo pagamos los mexicanos. Es así que también debería de haber una corresponsabilidad, no solamente de la autoridad, sino ustedes también como abogados, como expertos en materia jurídica, licenciado. De hecho, Juan, la más noble de las misiones que tenemos los abogados, pero de una enorme responsabilidad, es la de velar, de observar que se cumpla la ley. Yo creo que más que los jueces, más que los ministerios públicos, a quien verdaderamente le está encomendada la misión de vigilar el cumplimiento de la ley y de que ésta se lleve a cabo, es a los abogados de la sociedad civil, porque finalmente los jueces y los ministerios públicos actúan para una sociedad civil y nosotros estamos inmersos y somos parte de la sociedad civil. De tal manera, Juan, que, repito, la gran misión, pero la enorme responsabilidad nuestra, debe llevarnos a poner en práctica esa gran posibilidad que tenemos de mejorar la percepción social que se tiene de nosotros. Indiscutiblemente, hoy por hoy, las universidades egresan y egresan y egresan filas y filas y filas de abogados, de licenciados en Derecho. Y las universidades solamente los preparan y los facultan con un título. Pero está claro para nosotros que el ser abogado, el ser profesional del derecho, no lo es el título. Que esto solo es el primer elemento para que en un momento dado esa posibilidad se concrete. Es decir, solamente se tiene el título y la facultad, pero no se tiene la preparación ni la capacidad. De ahí que nosotros le estemos apostando a una vez cada más intensa formación práctica de estos jóvenes que egresan de la universidad, de tal manera que cuando realmente se dediquen al litigio, correspondan con esa confianza que el ciudadano les deposita. No podemos encontrar otra manera que impulsando la colegiación obligatoria, Juan. ¿Qué es esto?
que aquel muchacho que egresa de la universidad y aquel abogado que en este momento ya está facultado para litigar por la práctica que se ha venido dando en el país, a través de la colegiación obligatoria, se vean constreñidos a capacitarse cuando menos 2 veces al año con una certificación por parte del colegio de abogados al que pertenezcan. Si ese abogado que egresa de la universidad no reúne los requisitos para ingresar a una barra colegiada de abogados, no podrá ejercer ni litigar. Esa barra colegiada será un constreñidor, pero sobre todo será un control social para evitar que esas personas que no tienen la capacitación para defender intereses no lo hagan. Licenciado, 2 preguntas con respecto a esto. Sí. ¿Por qué diversos, numerosos grupos de abogados todavía se oponen a la colegiación? Y otra pregunta, ¿quién va a avalar a los colegios? ¿Quién va a avalar la responsabilidad, la transparencia, la honestidad de los colegios? Mira, con esto de la colegiación obligatoria, los colegios vamos a estar bajo el control de los gobiernos. Es decir, tenemos que rendir cuentas llevando un control estricto y cómo evaluamos de manera permanente a quienes pertenecen a las organizaciones, de tal manera que todo aquel que pertenezca a una barra colegiada indiscutiblemente deberá llevar un control por parte del gobierno a través de una dirección. Y obviamente que el aval de esa barra colegiada lo será la propia sociedad civil, que estará atenta al desenvolvimiento y manejo que se tenga de los profesionistas que pertenezcan a ellas, Juan. Indiscutiblemente, repito, la capacitación periódica y permanente a través de una certificación que ésta les dé es lo que va a permitir en un momento dado que ese abogado salga a procurar intereses de personas verdaderamente capacitadas. Me preguntabas también de por qué abogados se oponen. ¿Cómo es que actualmente? Es muy sencillo, Juan. Todo esto está sujeto a revisión. Tenemos todas las instituciones en el país y aún a nivel mundial sujetas a revisión. Este mundo, estas instituciones fueron hechas para una condición, para un estatus que hoy ha variado de manera enorme. Por eso hoy tenemos que se revisan las instituciones políticas, las instituciones académicas, las instituciones religiosas, la propia justicia y por lo tanto el ejercicio profesional no puede escapar ni sustraerse a ello, ¿verdad? Indiscutiblemente que hay reticencias, hay prácticas contumaces, perniciosas, como todas esas prácticas y ese peor rostro de la justicia mexicana que se pretende dejar atrás. También en la abogacía hay compañeros abogados perniciosos, contumaces, partidarios de la corrupción que se resisten a que esto cambie. Y por eso nos hemos dado a la tarea de buscar asumir una nueva actitud para ser mejores abogados. ¿Ustedes son la única barra colegiada en esta frontera? En Nuevo Laredo sí. Y creo que en todo Tamaulipas es la única barra colegiada que existe. Evidentemente, esta tendencia tendrá que ir creciendo rumbo al 2016, cuando entre, digamos, todo el entramado de la operación de la reforma penal. Así es, ahorita en el Congreso ya se discuten esas reformas porque se quiere que de manera paralela a la implementación de la reforma para la justicia penal en todo el país, que será como término o fecha límite el año 2016, también la colegiación obligatoria está imperante en el país, de tal manera que todo aquel colegio que se cree definitivamente responda por sus socios ante el gobierno y el gobierno responda por esas barras y sus miembros ante la sociedad civil. Entonces es finalmente un escrutinio de carácter oficial el que va a haber, pero sobre todo estará presente el escrutinio social, que es el más importante. Así es. Bueno, estamos ya llegando al punto final de Líderes, aquí en Líder TV, la televisión online más activa de Tamaulipas. Nuestra línea líder 867-711-2222. Y bueno, nos indica nuestro productor general Jonathan Hernández que ya se nos está acabando el tiempo. Me dio mucho gusto, licenciado, que usted nos haya visitado aquí en su programa Líderes. A sus órdenes. Gracias por la oportunidad que nos dan de estar con su auditorio enorme y muy amable por la invitación. Y suerte a la barra colegiada. Vamos a impulsar.
Estuvo con ustedes su amigo Juan Alejandre. Aquí nos veremos en punto de las 5 el próximo miércoles en Líder TV. Hasta luego.